particular, yo no soy muy amiga del, ahora va a quedar grabado, en particular yo no soy muy amiga de la organización que va tomando el aula, porque me parece que a veces se me van las actividades a cualquier lugar. Yo las guardo y de golpe aparece esa que dijeron ustedes que estaba escondida. No es que yo busco esconder una actividad, ¿te imaginas? Que yo qué más quiero que ustedes respondan a la actividad. Pero a veces es como que no se guardan donde yo esperaba que se guarden, o el orden se desorganiza. Yo, sí, cuando trabajo con otros dispositivos, que bueno, me pasó también en otra aula, pero porque ahí ya había un problema de la institución y de cómo estaba armada el aula, terminé yéndome a elaborar un classroom y ahí me quedó todo organizado, ordenado. Es mucho más sencillo de guardar, de archivar, de subir. Si bien es cierto que este es el sitio oficial, a veces cuesta bastante manejarlo. Y eso que yo lo manejo en un par de lugares, pero bueno, está complejo. Bien, bueno, ¿pudieron leer entonces más o menos más allá de lo que se entendió, lo que no se entendió? Porque aunque no se haya entendido por ahí de todo el texto, ya si hay una lectura, me parece que por ahí da para participar o para poder sacar dudas que si ni siquiera tengo la menor idea de lo que se está hablando. Así que cuéntenme, Mariana, Juan, Gustavo, Maxi, ¿pudieron leer? Guille, ¿vos leíste? Me mostraste que tenés el texto ahí. ¿No leíste? Estoy igual que Garrido, voy por que Federico, perdón por llamar por Sí. estoy con el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Es un texto Bien. que me cuesta bastante, recién me quedé dormido, pero, ¡Qué pero yo le sincero! meto, profe, yo estoy presente, y yo Sí, participé de todos los foros en la primera etapa, aunque sí, sí. hubo uno que usted no me lo contó ahí en la planillita, pero yo sí había participado, yo le Bueno, mandé no un mensaje. importa, ya está, estás disculpado. No pasa nada, dale. Y yo participo No, de todo, usted sabe que por ahí me cuesta un poco, sí, es verdad que me cuesta, pero le vengo metiendo, profe, y estuve presente siempre. bien, bueno. Vale, vale, vale. No, no se enojen conmigo, por No, fin. no, no, no me Nos enojo, sentimos no, no, tocados no, todos pues de ahora, ninguna ahora manera, vamos a ¿cómo me tocar. voy a enojar con usted? Pero hágase cargo un poquito. Hágase cargo un poquito Qué de las Hoy problema vamos cosas. la autoevaluación, ¿no? Porque yo diría ¿Eh? que se tiene que promediar la autoevaluación con la nota que pone el profe y listo. Y pero la autoevaluación, no sé ustedes, ¿cómo vienen autoevaluándose? ¿Qué 10. onda? 10, claro, ese es el problema. Yo para un 7. Bueno, son muy generosos. Eso es lo que pasa. Bueno, los trabajos de psicología genética ameritan que vuelvan a leer los textos. Porfi, gente. Porque Yo el leí como, 90% está como mal. como tres ¿Sí? al mismo tiempo. Saqué textos de cualquier lado porque me era muy tramposo. Ahora yo no lo puedo explicar porque me estoy leyendo como dos de filosofía y no sé cuántas cosas al mismo tiempo, pero en su momento sí, voy a hacer A ver, tengan una... en cuenta que si ustedes cursaban las materias que están haciendo, tenían una frecuencia. No, sí, porque es así. La idea de pensar que en la virtualidad las clases son más distanciadas en el tiempo y con menos carga horaria es al revés. No, Es más dificultoso todo. No, para mí lo que me pasa, no sacando esto, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, en filosofía son trabajos en pareja pedagógica, pero mi pareja pedagógica se muere de hambre, no me ayuda, entonces me tengo que cargar todo yo. Tengo que leer un libro de 100 páginas yo, tengo Hay que que, asimilarlo todo yo. y Y leen bueno, 100 páginas y acá no leen un pomo. ¿Cómo es? Igual a veces es mejor eso que tener que incluir lo que pone tu compañero. No sé si te habrá pasado. está Bueno, difícil porque pero Tommy no te gente, perdona el laburo. hay que elegir mejor al compañero. No, pero Entonces, acá poca Si no gente le se vemos ni conoce. la cara, Laura. pero pónganle los puntos No al sé. compañero. Bueno, uy, te muteaste, Juan. A mí me falta grupo para este trabajo. No sé si alguien está sin grupo que me Bueno, escriba. Yo pasé el celular el, en el foro. el 4, el 4 se presenta este trabajo como última fecha, aviso.
Hace un mes que lo... No sé, si alguien está sin grupo, me escribe. Tuvieron un mes, todavía no armaron el grupo, ¿entienden? Ese es el tema. Y bueno, en el foro no hay muy pocos. Hay un grupo armado, un pibe que se llama Maxi que dijo, estoy sin grupo, le escribí, no me contestó. No sé si está acá. Maxi, sí. Ah, ¿qué hace? No, sí. Pero sí, no te devolví la cosa porque sí, ya formamos el grupo. Pero perdóname, amigo, no te devolví la... ¿Cuántos son, Maxi? 4. Bueno, si no tenés grupo, sí. inclúyanlo. ¿Alguien está sin grupo acá, de los que están acá? ¿Hay alguien que no tenga grupo? ¿O que tenga un grupo más chico que 4? ¿No? Bueno, incluíte en el de Maxi y ya. Si ellos están de acuerdo. Buenísimo. No quiero que nadie se quede colgado. Bueno, yo hago... ¿Qué, Gustavo? Yo hago un pequeño paréntesis porque me van a hablar del texto, pues si me permite, profe, aprovechando que tengo el mic. Bueno, la onda que, bueno, yo no leí mucho lo del Vygotsky porque estaba haciendo la respuesta de la 2, que más o menos era con un texto que ya habíamos leído, que era a ver si lo tengo acá a mano, bueno, esa cosa subjetiva del niño. ¿De qué habla? No, de la respuesta del trabajo, de la película. No teníamos que ver una película, es un trabajo. ¿Cómo estoy errado? Sí. Bueno, entonces había que relacionar. No me río porque está riendo Guille, no es que yo me causa gracia. Yo me río. No me causa gracia. Yo me río por no llorar. Acá toda alegría. No, yo estoy re quemado, pero estoy entero. O sea, sé lo que había que leer para hoy, pero estuve haciendo ese punto del trabajo, o al menos como para que sea de apoyo, y arranquemos. Entonces, usted dio unas escenas y en una había una escena de genocidio, ¿no? Bueno, voy a spamear un poco para que me diga, va por ahí, o me diga, no, flaco, empezá todo de vuelta, porque si no, voy a empezar a construir sobre algo que ya está mal. A ver, lo que yo no estoy entendiendo es por qué vos hablás en singular, en primer lugar, cuando el trabajo es grupal. No, pero yo armé el bosquejo como para empezar, o sea, y de ahí vamos todos el bosquejo, a ver, los trabajos grupales se arman con el otro. Sí, yo ya lo pasé a los otros. Ahí ya arrancamos mal. No, yo ya se lo pasé a los demás porque me parecía que siempre hay que dar un impulso, ya sea de quien sea, y eso es como que lo que más prende para que ya todos se hilen. Yo por eso, porque si lo mío ya de arranque no lo entiendo, ya voy mal yo inclusive. Entonces quiero poder irme con algo aprendido realmente así de pu a pa, porque en el otro yo sentía que lo había entendido bien, en el trabajo que usted mencionaba que muchos estuvieron flojos y bueno, dije, me había repuesto y bueno, no sé, algo no habré entendido y me re bronca. ¿La devolución la entendiste? Sí, la corrección, la devolución. Claro, pero por eso le digo que en su momento cuando terminemos esto, si hay otro Zoom, por más que no venga o no sirva o lo que fuera, porque ya el tiempo no da, quiero saber bien, explicarle por qué yo puse lo que puse, ¿entiendes? Ahora no porque estoy quemado. Entonces, yo lo que traté de relacionar el genocidio era con el tema de, a ver qué dice, lo relaciona con la constitución subjetiva del niño, donde el proyecto de identificatorio e historización habla de aquella mano que nos escribe donde nosotros no recordamos y así también nos propone un relato de memoria ajena que es parte de lo histórico y cultural. Poniendo como ejemplo el periodo de nuestra dictadura argentina, nos muestra cómo el sujeto puede estar expuesto a graves peligros en la constitución de su yo. Y acá algo tan fuerte como la palabra genocidio, y teniendo tanta relevancia a nivel mundial, puede perderse por parte de los alumnos su credibilidad o confundir conceptos que no fueron aprendidos en la institución escolar. Esto pasa con el alumno que sigue insistiendo con un fundamento equivocado, ya que la profesora le dice que un genocidio es una decisión de Estado. Me estoy perdiendo un poquito, pues no sé, vos me estás leyendo algo como aislado. Si querés después te quedás y lo charlamos, porque... Si esa relación la hizo Gustavo, está buena la relación. Sí, pero lo que pasa es que yo no sé ni a qué punto está respondiendo. Es el 2, el de las escenas nada más. Bueno. Pero está bien. Yo lo quería decir antes para que cuando ya hablen de los textos ya
quede para, Sí, me es para medio ustedes. difícil así como en el aire y sin por ahí leer el trabajo. Ok, Pero ok. seguir por ahí la idea, pero en principio no me parece desacertada, pero no sé, tengo que leer el trabajo, No, ver no, no, está bien, está a bien, qué está bien. responde, a qué consigna, Sí, sí, cómo sí. lo venís pensando, Sí, sí. qué tiene que ver con la función de la escuela, porque lo estás pensando como fenómeno histórico, coincido. Sí, sí. Como algo cultural. Coincido Lo, con lo que lo vos que no sé decís. es qué Incluso, pensaste, según la visión del director de la película. ¿El pibe tiene razón o no tiene razón? Porque ahí hay como un tema. Porque Gustavo dijo que estaba equivocado, el pibe, porque la maestra le decía que estaba equivocado. Ahora no sé si el que hizo la película quería transmitir eso o quería transmitir otra cosa. Quería a mí transmitir que hay una mano que va escribiendo la historia, que, como dice Gustavo, que no, pero en no. realidad ahí la línea, digamos, o la idea de esa escena, o por lo que yo puse esa escena, tiene que ver más con el intercambio y con la construcción que se va dando de ese conocimiento. Cómo se parte de un saber previo, de un esquema de saber previo que es acerca de qué entienden ellos por el genocidio y cómo desde ahí la docente va tomando y va reformulando, construyendo, ella construyendo no, pero va incorporando ciertos datos y guiando ese pensamiento, esa elaboración para poder justamente rectificar aquello que no está bien de lo que están planteando. Ahora sí, como en el aire es como complicado, pero bueno, básicamente las escenas en general tienen que ver con ese intercambio, ¿sí? Lo que sí es cierto es que esos intercambios y esa construcción del conocimiento que se va dando y esa guía que van llevando a cabo las docentes, andamiando esa construcción, es en un contexto, ¿sí?, de escolarización, es en un contexto de una institución que tiene una función socializadora. Y en ese punto yo les agregaba esa pregunta, pero igual esa pregunta tenían que buscar ustedes una escena. No era con las otras escenas eran para responder a otro punto de la consigna, las que yo les di. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero voy a llorar. Bueno. Igual nada, podés tomar una escena de las que yo les di, pero lean empiecen por leer las consignas, chicos, y ver qué es lo que se les pide, porque si no, como, si No, no pero tengo yo te claro la dijiste consigna y yo ya la estoy respondiendo, es como raro todo. elegir una escena del film para responder al punto 2. Bien, Y el punto 2 es esto. así dice elegir una escena del film, ¿eso dice la consigna? Elegir una escena del film para responder al punto 2. No Ponerle dice título ponerle, y bueno, ya. entonces la tenés que armar, si es ponerle título y, Y pero ¿no? después porque hay tres escenas después, profe. Después Sí, dice, a partir de las escenas seleccionadas descritas en esta cocina acerca... O sea que la escena 1, 2 y 3 es para hacer el punto 3. exacto. Ahí va. No, entonces Pero, voy a tirar pero esta. No, mira. lo lindo de todo esto es que yo les leí la consigna, les expliqué lo que tenían que hacer y les pregunté si lo habían entendido. Hace casi un mes, va a ser, cuando fue el 6 de octubre. Bueno, seguimos. Bien, bueno, arranquemos con Vygotsky. Bueno, les dejé algunas cuestiones que tienen que ver con la biografía, es un teórico que se muere bastante joven, ¿sí? Lo ubicamos en Rusia, nace en una familia muy culta de un pueblo que es Orsha, que es al norte de Bielorrusia, se muere en Moscú, bastante joven a causa de una enfermedad que es la tuberculosis, para la que todavía no había tratamiento en ese momento. Y los 10 últimos años que datan hasta de 1924 a 1934, es cuando él desarrolla aportes a la psicología. ¿Sí? Empieza a desarrollar, que son aportes que él ya sabe,
que está próxima su muerte, entonces no es una escritura muy ordenada. Después estuvo bastante perseguido políticamente y las traducciones fueron bastante tardías, pero es como bastante revolucionario en los aportes que hace, porque permite superar estas cuestiones que nosotros al principio de la cursada trabajábamos como esta herencia. El dualismo, ¿no? Claro, esta herencia. El dualismo cartesiano. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Esta escisión, este dualismo, estos reduccionismos que la psicología hacía como sobrevalorando algunos descubrimientos, él es bastante crítico respecto a esto. Y propone la necesidad de generar una nueva psicología general basada en una filosofía, se apoya, digamos, en ideas del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, toma aportes de Marx, para poder justamente superar estos reduccionismos, para poder justamente superar los dualismos, que para él los psicólogos o la psicología de su época se dividía como en dos grandes grupos, los materialistas y los idealistas, ¿no? Los que explicaban desde lo neurobiológico, ¿sí? Los fenómenos psíquicos, y aquellos que estudiaban los fenómenos psíquicos poniendo como el eje, digamos, fuertemente en el fenómeno cultural, pero estudiándolos de manera autónoma, independiente o aislada respecto de lo biológico o lo orgánico, podríamos decir. Entonces se dividían los que mantenían este dualismo y aquellos que de alguna manera planteaban que uno de estos dos polos copaba al otro, ¿no? Eliminaba al otro, se imponía sobre el otro. Entonces, para poder sortear todas estas dificultades, él propone una nueva psicología que dice que tiene que estar basada en 3 principios, ¿sí? Que tiene que ser genética. En esto podemos encontrar... Sí. Perdón, genética se refiere a lo que es la formación del sistema nervioso y todo eso, a lo biológico, ¿se refiere? No. A una construcción histórica, ¿no? Sería a la génesis, eso. A la génesis. Ahí está, perfecto. Es en el mismo sentido que le dimos cuando vimos psicología genética. Lo de Piaget, claro. Exacto. Perfecto. Cuando nosotros vimos Piaget, yo les dije, génesis acá no es la genética, la información genética biológica, sino que tiene que ver con el origen y el desarrollo. Por eso se llama teoría sociohistórica, ¿sí? Porque Bien. el origen es social y tiene un desarrollo a lo largo del tiempo que está atravesado por la cultura y la historia. Acá lo social, lo cultural, lo histórico no tiene un lugar de factor, o lo social o la cultura, de factor externo y facilitador, como por ahí lo veíamos en la teoría psicogenética, sino que acá ocupa un lugar central, es la cultura, el lenguaje, todo lo que es el universo simbólico es constitutivo del sujeto y de sus funciones superiores, de comportamiento o cognitivas, ¿sí? Cuando hablamos de funciones superiores, ¿de qué hablamos? A ver si... De funciones superiores... A ver si, porque después si no, no sé si entendieron o no. No es que Bien, no. las funciones superiores, según lo que entendí, es todo lo que tiene que ver con la actividad humana, específicamente humana, que tiene que ver con las relaciones sociales, sería, ¿no? Bien. Con lo cultural. Sí. Y que tiene, bueno, que donde hay, donde está el lenguaje de por medio y los símbolos. Bien, bien. Entonces, la inteligencia, la memoria voluntaria, esas son las funciones, ¿sí? El razonamiento. Ahora, para que esas funciones puedan ser construidas, para que el sujeto pueda adquirir esas funciones, lo que va a decir es, no es sin la cultura, no es sin lo social. Todo el origen
de estas funciones es un origen cultural. De hecho, él habla, y esto nos va a permitir un poco entender este intento y este reconocimiento que incluso Blecher hace de este psicólogo como aquel que logra superar este dualismo. Él piensa el desarrollo de un sujeto y de estas funciones, que es lo que él estudia, este pasaje de lo elemental a lo superior, lo plantea o lo estudia, ay, me perdí. Me perdí lo que les estaba diciendo. No son los únicos que están... Del pasaje de lo elemental a lo superior, ahí va. Sí, pero no me acuerdo bien qué era lo que les decía. Bueno. La constitución del sujeto. Ahí está. La constitución del sujeto y el conocimiento, él lo explica a partir de la relación de dos líneas de desarrollo. Una línea natural y una línea cultural. Entonces, cuando habla de los procesos elementales, ¿sí? Que dices, bueno, son aquellos que compartimos con el resto de los seres vivos, está hablando de funciones elementales como puede ser la memoria, pero la memoria naturalmente determinada, ¿sí? Como hay desde lo biológico, desde lo natural, desde la naturaleza, desde lo orgánico, desde lo evolutivo, una memoria, cierta posibilidad de desarrollar esa memoria y una capacidad, ¿sí? Limitada naturalmente. Ahora. Pregunta, Laura, sí. las elementales, las funciones psicológicas elementales, ¿serían similares a las de los animales en este caso? Sí. Sí, son compartidas. No son propiamente humanas. Claro, no. En una parte creo que lo dice eso, ¿no? Sí. No lo dice, sí, lo dice. Es así. Y por eso él las vincula con esta línea natural del desarrollo. Ahora, lo que plantea es esa memoria que en principio tiene ciertos condicionantes que son evolutivos, que son naturales, a partir de esta incorporación del sujeto en la cultura y a partir de que el sujeto logra empezar a crear y a dominar aquellos que fueron creados por otros, ¿no? Instrumentos o algún sistema de símbolos, puede ampliar esa capacidad natural, ¿sí? Es como va más allá de ese límite, ¿sí? Es la cultura, el lenguaje, los sistemas de símbolos lo que le van a permitir que esa memoria, que en principio era una memoria natural y acotada, ¿sí? Se amplíe y sea voluntaria y controlada por el mismo sujeto. O sea, podemos decir, él estudia el pasaje entre fenómenos elementales y fenómenos superiores para explicar esas funciones psicológicas, va a pensarlas o va a necesitar de dos líneas de desarrollo, una línea natural y una línea cultural. Lo específicamente humano o las funciones superiores, que son, como dice Fede, lo específicamente humano, lo es porque tiene un origen social y van a estar van a ser los comportamientos que están más asociados a una línea cultural del desarrollo. No es que no se requiere, ¿sí?, de determinantes biológicos o naturales, porque si no también estaríamos planteando la elección, ¿sí?, por uno de estos dos polos entre naturaleza y cultura. No es naturaleza o cultura, no es naturaleza o cultura por sobre la naturaleza, sino que son ambas. Justamente el pensamiento dialéctico lo que permite es el sostenimiento de la atención. O sea, es una doble matriz en donde hay una legalidad diferente, porque las leyes de la naturaleza no son las leyes de la cultura. Acá en una parte dice, el dominio de la naturaleza y el de la conducta están sumamente relacionados, puesto que la alteración de la naturaleza por parte del hombre altera a su vez la propia naturaleza del hombre. Claro, eso es cuando en el capítulo 4 que me decían que les había costado, él hace plantea, digamos, ¿no? Tomando de Marx el tema de las herramientas y el uso de la herramienta por parte del hombre. Y claro. Bueno, lo que en este punto es marxista, ¿no? Que Marx dice que el hombre es hombre a partir del trabajo,
que se define Exacto. hombre por el trabajo. Exacto. Es como que cada país igual tiene unas implicancias que son muy en línea con la matriz política que hay. Por ejemplo, los yanquis tienen el conductismo, las escuelas alemanas, en este caso, este tipo es soviético. Y bueno, no hay que olvidarse que la ciencia siempre hay alguien que la banca para producir narrativas que son afines también a los que bancan esa ciencia, porque a veces la gente habla de la ciencia como si fuera un mundo aparte, ¿no? Exacto, exacto. Está muy bien lo que decís. Es ese contexto social histórico lo que permite entender. Cuando nosotros vimos conductismo, dijimos, es en el contexto de una preguerra en donde era necesario modificar las conciencias y los cuerpos, moldear a estos sujetos para que sean afines a las necesidades de una sociedad que estaba cambiando social, política y económicamente. Entonces, una psicología que permitiera controlar, ¿sí?, de alguna manera, y predecir el comportamiento para manipularlo justamente, venía como anillo al dedo. Aparte, los yanquis son súper mecánicos para... Vos ves, por ejemplo, yo estudié batería y la mayoría de la bibliografía que empezamos todos viene de allá, ¿viste? Y es como escribir la mecánica lo que hacen los tipos, ¿viste? No hacen cosas por ahí que sean significativas, son bien conductuales, ¿viste? Bueno, aprendete esto, y después vas a tocar, ¿no? Es que claro, hay un tipo haciéndote un seguimiento, dice, bueno, si vos estás acá, podés agarrar para allá, ni en pedo, es... página 1, llama, ¿no? esta posibilidad. Página 2, esto, es así, ¿viste? Es como y no dicen receta. nada. Es como No una dicen receta. nada en los libros, dicen, bueno, este es el ejercicio, bueno, no dicen nada. Un libro entero dice muy poco. Tiene tres frases y los ejercicios. 2 o 3 frases. Ahora vas a practicar esto, listo. Eso es así, no Está sé. bien, pero Me siento tan identificado. Sí, los libros de batería son así, de verdad. lo que dice tiene razón. Aparte el aprendizaje se basaba en el ejercicio, en la repetición, en fijar el conocimiento a partir de lo reiterativo, lo mecánico. Es más, si no se reforzaba, si no se sostenía en el tiempo mediante esa ejercitación, se desvanecía el conocimiento. Por suerte hay uno que estudió batería y que puede dar fe de lo que yo digo. Y bueno, la batería es un instrumento que se desarrolla puntualmente, se desarrolla en Estados Unidos. Y es una síntesis de algo que, es un conjunto de distintos instrumentos de percusión que si vos te pones a ver cómo se desarrolló eso, ponele a 200 kilómetros en Cuba, se desarrolló de manera muy distinta y supuestamente, entre comillas, en base a una herencia africana. Digo eso porque, entre comillas, el jazz se reivindica afroamericano, se reivindica el jazz. Después de ahí a que lo sea, para mí, para mí lo que es la percusión latina es mucha más herencia africana, aunque ya es entrópico, ya hay una cultura distinta, ya es otra cosa. Pero bueno, se recibe una herencia, pero se usa de otra manera, y se explica de otra manera, se transmite de otra manera. El arte, la ciencia, todo está contextualizado. Laura, ¿sí? una pregunta. Tengo entendido que Vygotsky, la idea de él, por lo que leí, era justamente como escolarizar a los campesinos de la Unión Soviética para que puedan ser críticos y que reflexionen y poder participar de las asambleas. Creo que venía por ahí la idea de él como uno de los motores. Y en Cuba, si te fijas, pasó lo mismo, ¿no? Claro, sí. Un proceso muy similar. Sí. Trabaja con varias, abre como varias líneas de trabajo. Sí, toma la cuestión de la cultura o estudia o trae ejemplos a partir de, por ejemplo, el conocimiento proposicional o lógico, cómo en los campesinos está ausente porque el contexto social e histórico en el que se maneja no requiere. Entonces, si vos les planteabas este problema de la lógica, ahí daba el ejemplo de los osos, ¿no? Son funciones psicológicas, claro, son culturas con funciones psicológicas rudimentarias, ¿sería así? No sé. En ese aspecto, por lo menos no tienen lo que él no plantea. Tienen escritura, no tienen... No, por la escritura más que nada.
En esos casos sí. Bueno, claro, la escritura, a diferencia del habla, ¿sí? Va a hacer la distinción él respecto de que se trata de funciones rudimentarias, ¿sí? En el caso del habla. En el caso de la escritura requieren de dispositivos de educación formal. No es que alguien, porque él... Homero no diría lo mismo, ¿no? Homero no opinaría lo mismo, porque era un tipo que se acordaba todo de memoria, ¿no? Hubo un debate en eso, pero bueno, que la posición que prevalece es que la prehistoria es la infancia de los pueblos y a partir de que se escribe, bueno, ya es otra cosa. Pero tampoco es unánime eso, ¿no, Laura? No. A ver, ¿cómo les explico? A ver, vamos a distinguir primero fenómenos elementales de fenómenos psicológicos superiores. Los elementales los compartimos con otras especies, los superiores propiamente humanos. Entonces, los superiores, ya sean rudimentarios o avanzados, son de origen social. Cualquier proceso o comportamiento superior o función psicológica superior, le va dando como distintos nombres, va a poner en juego algún tipo de sistemas, de signos, de herramienta, el lenguaje, ¿sí? Es esto lo que va a generar la diferencia cualitativa con otras especies. Pensemos, podemos hacer o linkearlo con constitución subjetiva, ¿sí? Lo que vimos respecto del lenguaje. El texto de Carol tomaba esta cuestión y cómo estos casos de sujetos aislados del vínculo social, ¿sí? Había una cuestión con el lenguaje como herramienta no solo de comunicación, sino de modificación interna del sujeto, que es un poco lo que retoma él, y que incide a nivel del pensamiento en esta función o esta capacidad de simbolizar o representar, que era que una vez que no estaba dada, que ese aislamiento, que esa falta de encuentro con el otro, que interpreta o que simboliza o que ejerce esta violencia simbólica, cuando esto no estaba, no había posibilidades luego de recuperarse, ¿sí? De adquirirse. Entonces, en este sentido, él ahí ubica, como el quiebre, podríamos decir que tiene que ver con la adquisición del lenguaje. Esta adquisición del lenguaje va a ser un salto a nivel del pensamiento que rápidamente nos va a instalar como cierta brecha, porque él decía, bueno, es parecido al pensamiento de los animales previo a esto. Y un poco sí, ¿no? Respecto de los fenómenos elementales. Pero ya el lenguaje, igual tenemos que pensar que siempre estamos en el lenguaje, no es que el lenguaje surge, ¿sí? Pero hay esta capacidad, esta internalización del lenguaje, ¿sí? Y este lenguaje que de alguna manera comienza como a cruzarse con el pensamiento y empieza a modificar internamente al sujeto, es lo que podemos pensar que hace al salto o a ese pasaje de lo elemental a lo superior, y que tiene que ver con lo específicamente humano. ¿Se acuerdan que uno de los foros tenía que ver con, bueno, qué es eso específicamente humano? Ustedes ya desde ese momento me hablaban del lenguaje y me hablaban del universo simbólico, y bueno, sí, coincido en esto, y me parece que este autor es uno de los autores que mejor lo explica o mejor lo desarrolla. Bueno, entonces yo les decía que la psicología, que él dice que tiene que ser genética, y que los fenómenos, otro de los principios, de estos tres principios que yo les mencionaba, tiene que ver con esto de los fenómenos superiores son de origen social, ¿sí? Esto que decíamos. Y la otra cuestión tiene que ver con que siempre van a tener, siempre van a implicar cierto dominio, aprendizaje, manejo de algún tipo de sistema de signos o de símbolos. ¿Sí? Entonces, la psicología genética, los fenómenos psicológicos superiores son de origen social e implican siempre el uso o el dominio de algún tipo de sistema simbólico.
la relación del hombre con el mundo es siempre mediada, ¿sí? Mediada es que hay algo en el medio, esto que decíamos con Tayel al principio, de que el hombre se autocondicionaba, era, ¿no? Que ponía como entre entre los estímulos que recibía y sus respuestas, iba poniendo mediadores, ¿sí? Iba mediando. Entre la relación del sujeto con el medio hay mediadores. Estos mediadores son instrumentos, son símbolos y son los otros, digamos, básicamente, con los que se relaciona y con los que se vincula. Todo lo que aprende un sujeto y su constitución tiene como origen la participación en alguna práctica social, ¿sí? En alguna cuestión con el otro. Por eso él ubica este lugar del aprendizaje, a diferencia de lo que planteaba la psicología genética, como motor del desarrollo, ¿sí? Si para la psicología genética el aprendizaje estaba subordinado al nivel de desarrollo o al periodo de desarrollo como proceso acabado en el que se encontraba un sujeto, para Vygotsky es el aprendizaje lo que va a poner en marcha o lo que va a motorizar el desarrollo. Y esto se explica o es coherente a este origen social del que nos habla. Y después también conceptos importantes de acá, para cuando puedan adelantar un poco más la lectura. El concepto de interiorización o internalización, que sería lo mismo, que explica a partir de una ley que es la ley de doble formación genética, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con este origen social, esto que empieza siendo una práctica social con otros, andamiada por estos otros en el sentido Habla en una parte del gesto de señalar, algo así, ¿no? Genial. Ese es el ejemplo que pone para explicar, claro, de qué manera se internaliza. Y es interesante ese ejemplo porque, por un lado, Castorina hace como sí, la madre, Guille, hace como, lo lleva a 3 momentos en relación al pensamiento hegeliano, que plantea que es el acto. Tesis, tesis, antítesis y la tesis superadora. Y la síntesis, claro, que sería la tesis superadora, o sería este primer momento con el recorrido del pasaje por el segundo. Entonces, él los llama, les pone como nombres, y dice el en sí, el para otro y el para sí. Entonces, tomando este ejemplo del gesto, ¿sí? Y de cómo eso se internaliza y cómo empieza, porque, espera, vamos a hacerlo un poquito más ordenado porque si no, no se va a entender nada. Él va a decir que esta relación mediada con el mundo está mediada por el uso de herramientas y de signos. Y ahí hace como una distinción. Por un lado, las herramientas va a decir que están externamente orientadas, en el sentido de que las herramientas son creadas por el hombre y utilizadas por el hombre para cambiar a los objetos, para cambiar el mundo externo, ¿sí? El hombre crea una herramienta de trabajo, crea un hacha y poda un bosque, ¿sí? Y modifica su ámbito, su medio, ¿sí? Alguien había dicho recién, hace un ratito, que ese ambiente modificado por el hombre modifica la propia naturaleza humana. Esa naturaleza modificada por el hombre. Bueno, él establece una analogía, ¿sí? Va a decir, ¿qué tienen en común las herramientas y los signos? La función de mediadores, de ser, ay, qué lindo bebé. La función de ser mediadores, ¿sí? Bien. Después dice, sin embargo, se diferencia, no es lo mismo una herramienta que un signo o que un símbolo, ¿sí? Porque la naturaleza del lenguaje o de los símbolos no es la misma que la de una herramienta. Entonces, ahí plantea que las herramientas están externamente orientadas porque son como la vía o el vehículo que el hombre utiliza para accionar sobre el medio y dominar la naturaleza o ponerla a su servicio, ¿sí? Entonces, las herramientas modifican a los objetos, pero lo que dice es, los signos no modifican a el medio, no modifican a los objetos, no los cambian en nada. A quien cambian es al sujeto,
¿sí? Y modifican al sujeto a partir de que ese sistema de signos y símbolos se dominan y se internalizan. En estas prácticas sociales, ¿sí? Que se internalizan, que el sujeto empieza a reconstruir intrasubjetivamente, internamente, se van a incorporar o se van a internalizar estos sistemas de signos, símbolos y su uso, ¿no? Entonces, ahora sí se va a entender el ejemplo del gesto indicativo. Pero tenía que hacer como esa introducción, porque si no, no se entendía cómo, sobre todo los que no habían llegado a leer esa parte. Entonces, dice, bueno, ¿cómo explico este fenómeno de internalización? Básicamente, el conocimiento, las funciones, la constitución subjetiva es internalización de la cultura. ¿Sí? Para hacerlo así como clarito y como la síntesis. Después uno lo desarrolla, lo detalla, lo complejiza, pero digo, hay cosas que las tenemos que tener re claras. El origen social, lo específicamente humano, los procesos de internalización, la ley de doble formación, zona de desarrollo próximo. Algunas cuestiones, ¿sí? Esto, línea de desarrollo natural, línea de desarrollo cultural, son como conceptos centrales y también el uso de las herramientas y los signos. Bien, dicho esto, para que ustedes después vuelvan al video y se detengan sobre estos conceptos, explica esta internalización mediada por otros, ¿no? Dijimos que siempre entre el sujeto y su acción del medio estaba la mediación. Bien, para explicar esta internalización utiliza dice, bueno, ¿cómo se construiría? ¿Cuál es la génesis o el origen del gesto? ¿Sí? Del gesto de señalar. ¿Sí? De señalar para que el otro, ay, qué lindo bebé, no puedo dejar de mirarlo, para que el otro me acerque algo, ¿sí? Entonces, dice, algo que empieza siendo un acto fallido, como puede ser alcanzar un objeto, que el sujeto no logra alcanzar, como puede ser un vaso, una tiza, no sé por qué puse el ejemplo de la tiza, la verdad, en el texto, pero podemos pensar un vaso, un chupete, lo que fuese, a partir de la participación de un otro que interpreta esto como el gesto de señalar o el gesto de alcanzarme esto que no llego a alcanzar o que no logro alcanzar, el sujeto empieza a utilizar esto, internalizándolo, como un gesto, pero que en realidad esto en principio era simplemente un acto fallido de agarrar algo. Es a partir de que el otro lo interpreta como gesto de señalar que el sujeto se lo puede apropiar y empezar a utilizarlo de este modo, para decirlo así. Entonces él dice, bueno, el en sí tiene que ver con este intento de agarrar el objeto. El para otro sería el momento en el que este otro interpreta como un gesto de señalar ese comportamiento fallido, ¿no? Ese intento fallido. Y el para sí es, bueno, ya el uso que se hace de esto luego de la interpretación de un otro, ¿sí? Que permite que el sujeto lo internalice y lo pueda apropiar como un gesto, ¿sí? Ahí está recapitulando algo de Hegel, Vygotsky. Sí. Sí, tiene esa lógica, digamos. Tiene esa No sé lógica quién preguntó por las implicancias, o yo le señalé las implicancias sociales del campo de la ciencia y dónde surge. Bueno, Hegel es el filósofo que antecede a Marx. Así claro. que, bueno, ahí está. El materialismo a nivel de las ideas, en Marx se concretiza en la historia, en hechos como... ¿Está bien? También en esta parte, en los textos remarca que Vygotsky no pudo leer a Piaget y no supo de los estudios en los niños. Piaget sí lo leyó a Vygotsky, ¿eh? ¿No decía eso? Me parece que sí. Me parece que sí. O que no pudo ver los textos. Ahora lo busco. Se critican bastante. Se critican bastante, ¿eh? Pero bueno, yo lo que leí es que no pudo ver los estudios que Piaget hizo sobre los niños en cuanto a los estadios y
No, Y no eso, sé, ahora él lo no busco. él no se detiene en los estadios. Pero lo que tenemos que tener en claro también acá, y eso sí es importante, es que parten de preguntas diferentes, ¿sí? Y que recortan objetos de estudio diferentes. Acuérdense que yo lo que les dije a ustedes es hacer parte de un interrogante epistemológico, ¿sí? Que es cómo se pasa de un menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, o cómo se construye o se transforma el conocimiento. Y se pregunta por el conocimiento científico. La realidad, accidentalmente, para poder responder a una pregunta que no es del ámbito de la psicología, Piaget crea una psicología, porque dice, bueno, esa génesis de ese conocimiento lo tengo que ir a buscar en las respuestas de los niños. Y porque, bueno, esto de haber caído, digamos, o que le hayan encomendado esta tarea de estandarizar los test de inteligencia, lo lleva a él a encontrar cierta lógica, cierto sentido en estos errores que se reiteraban en los niños y a pensar que, bueno, que había algo que organizaba estas respuestas, que no era de cualquier forma. Y empieza a pensar en esta idea de la estructura o de este esquema que de alguna manera permite significar o dar sentido al mundo para el niño y cómo esas estructuras se van modificando, ¿sí? Y van dando lugar, articulándose, superándose en este punto que tiene que ver con el análisis psicogenético, que permite explicar cómo un periodo, ¿sí?, posibilita el pasaje al siguiente, sentando como las bases de esa construcción. Entonces, bueno, la pregunta acá en Piaget tiene que ver con una pregunta epistemológica y sobre el conocimiento científico, cuál es su génesis y el desarrollo de estas estructuras de conocimiento. En el caso de Vygotsky va a plantear otra cuestión, ¿sí? Más bien la pregunta tiene que ver con qué lugar ocupa la cultura en el desarrollo y el aprendizaje, cómo se da este pasaje de lo elemental a los fenómenos superiores, que son los que nos diferencian del resto de las especies. ¿Mm? Es otro modo de abordar, digamos. Además, pensemos que Piaget, por ejemplo, le interesa lo que todos los sujetos comparten en cuanto a características por el hecho de pertenecer a determinado periodo de desarrollo intelectual, ¿sí? Y ahí es un sujeto epistémico, ¿sí? El sujeto singular no le interesa. Ahora, si pensamos en la cultura, ¿sí?, como el origen, ¿sí?, el origen social y cultural de cualquier función psicológica, ahí ya no estamos hablando de un sujeto epistémico, sino que estamos hablando justamente de un sujeto constituido, atravesado por la cultura, que es producido por la cultura y que es productor de la cultura. Y ahí también se ve la dialéctica, ¿no? En tanto es producto y productor de aquello que lo produce. ¿Mm? También podemos pensarlo desde ahí. Bien. Bueno, entonces... Perdón, sí. me quedé con lo otro porque lo había leído. Acá dice, como dijo Welch, que no sé cómo se pronunciará, Bueno, Vygotsky tendría que haber leído a Piaget, dice en una parte del texto. Por eso me había por ahí quedado yo me con... confundo porque Piaget sí lo lee a Vygotsky. No te voy a discutir nada de esto. No, sí, lo critica. No, está bien, no pasa nada. Bueno, entonces, las analogías es este lugar de mediación de símbolos y herramientas. Las diferencias tienen que ver con esta naturaleza diversa y esto de que las herramientas van a modificar al medio y los signos son como las herramientas de la actividad psicológica, ¿sí? Modifican la mente del hombre. Otra de las cuestiones que plantea es que no es que el sujeto desde una conciencia va a conocer al mundo, sino que es en el proceso de incorporación a la cultura, al universo simbólico,
a las prácticas sociales y culturales con los otros, que se va a constituir simultáneamente esa conciencia. No es que primero hay una conciencia y se conoce el mundo, sino que son procesos que se dan de manera simultánea. Y la otra cuestión es, bueno, esto que tiene como analogía el hecho de ser mediadores entre el sujeto y el mundo externo, y las diferencias. Después dice, bueno, el vínculo es en la medida en que el sujeto modifica el medio, ¿sí? Ese medio modificado va a incidir en la propia naturaleza del hombre, ¿sí? Bien. Entonces, es el uso de estos medios artificiales, la transición a las actividades mediadas por el uso de las herramientas y de los símbolos, lo que van a hacer o lo que va a cambiar las funciones psicológicas en los sujetos. ¿Mm? Bien. Eso está. Después, bueno, lo que habíamos dicho, que estas funciones las tenemos que pensar o que debemos pensarlas en función de estas dos líneas de desarrollo. ¿Quedó claro eso? Más o menos. La línea natural tiene que ver con los procesos evolutivos, ¿sí? Con que necesariamente cualquier función va a requerir de un sistema nervioso, de la mielinización, ¿sí? Digamos, lo biológico está presente siempre. Ahora, no es que, a ver cómo se los explico, no es que espontáneamente el desarrollo de esos determinantes biológicos van a hacer que se alcancen funciones superiores, porque para eso se requiere de la cultura. No es en la cultura, no es suficiente el factor biológico en su desarrollo espontáneo a lo largo del tiempo o por el paso del tiempo. Es necesaria la intervención de la cultura, ¿sí? Bueno, el niño de Aveirón es el ejemplo más claro, ¿no? Claro, si no, más tarde o más temprano hubiese adquirido el lenguaje y la capacidad de simbolizar, ¿sí? La imposibilidad de un pensamiento simbólico o abstracto que tiene que ver con las funciones superiores, ¿sí? Lo que Piaget, por ejemplo, ubicaba en el pensamiento formal, ¿sí? O el pensamiento del adolescente, o el pensamiento de esta lógica proposicional o deductiva o cercana al científico. Bueno, esto tiene que ver con funciones que se adquieren en dispositivos pensados, especializados para su adquisición, ¿sí? Entonces, los procesos avanzados son aquellos que requieren de estos espacios de socialización específicos, ¿sí? Por ejemplo, la escuela, ¿sí? Como dispositivo de socialización. Hay cuestiones que se aprenden por el hecho de formar parte de una sociedad y estar en el seno de una cultura, y otras cuestiones que requieren de cierta especificidad, de cierta enseñanza, de cierta mediación o de ciertas herramientas acercadas, planificadas, con cierta intención por parte del otro que intenta enseñarnos algo y que no se adquieren por el solo hecho de vivir en sociedad. Entonces ahí él, por ejemplo, distingue entre, del lado de los procesos psicológicos superiores, pero rudimentarios, él habla, ¿sí? Dice, cualquier sujeto que está en un contexto con otros que le hablan y que hablan, va a hablar, ¿sí? Va a aprender una lengua materna. En cambio, para la escritura se requiere, ¿sí? De otra complejidad, ¿sí? De dispositivos específicos que van a permitir que ese saber o que ese conocimiento se logre construir, ¿sí? Entonces, mayor actividad reflexiva, ¿está bien? Sí, eso también. Las diferencias que empiezo a ubicar ahí es que en la medida en que estos logros, estas adquisiciones, estas funciones requieren de una mayor especificidad, van a estar más apoyadas en estos sistemas de signos,
y herramientas van a implicar un mayor control y una mayor capacidad reflexiva por parte del sujeto. Y ahí empieza a plantear también esta cuestión de que van a ir separándose cada vez más del contexto en el que surgen y que cada vez son más abstractos. Entonces, no es lo mismo contar palitos que operar con números que operar con símbolos en el álgebra. Digo, cada vez Ya hay sumar más. con letras es re difícil. Es imposible para mí. Por ejemplo, el álgebra es una cosa que vaya uno a saber bien por dónde pasa. Bueno, entonces estas dos líneas se cruzan, ¿sí? Se encuentran. Se genera una encrucijada que es lo que permite y lo que da lugar a la constitución de estos fenómenos. Bien, como ejemplos de mediación que amplía esta capacidad de aquello que está determinado por la naturaleza o de estos fenómenos elementales, ubica la memoria, como el hombre por ahí a través de un anotador, podemos sumarle una computadora, un hilito atado al dedo para acordarme de algo, un imán en la heladera, qué sé yo. Estoy pensando. Reglas mnemotécnicas, esas reglas que me permiten a mí Sí. Habla de eso en el principio, sí, de esa forma de los Un signos. nudo en un pañuelo, decía. Sí, pero eso ya creo que no sé si lo seguimos Sí, haciendo. claro, Yo nunca lo hice. Tenemos celular y alarma en realidad. Yo alguna vez lo total, hice porque soy más vieja, recordatorio. pero la verdad es que usamos otras cosas ya. Bueno, ¿qué más? A ver, rudimentarios, avanzados. El fenómeno de internalización, ¿sí? Implica, va a decir ahí, no es una copia de la realidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos conductismo dijimos que había como un fundamento como empirista, ¿no? En la base de la incorporación del conocimiento, que era una especie como de copia fotográfica en esta hoja en blanco que era el sujeto. Profe, una pregunta. Aparte dice algo de actividad inmediata y de actividad como indirecta mediata. ¿A qué se refiere con eso? Ay, pero ubícame el párrafo. Dice, podemos expresar la relación lógica entre el uso de signos y herramientas utilizando, bueno, el esquema que muestra cada concepto incluido bajo otro concepto más general de actividad indirecta, mediata. Bueno, indirecta quiere decir que el sujeto no se relaciona directamente con el objeto, sino que lo hace, es una relación mediada por el uso de herramientas y de signos. Ahí va, perfecto. Eso es. Excelente. Claro, lo que pasa es que así como suelto no quería... Claro, no, total, perfecto, de una, ahí lo entendí. Necesitaba como el contexto en el que lo decía, porque no sé, si no Buenísimo. me pierdo como en el sentido. Bueno, entonces este proceso de internalización del que él habla, ubica ahí como ciertos pasos, ¿no? Dice que algo que sucede externamente comienza a suceder internamente, que esto que se internaliza se reconstruye. Incluso cuando él, no sé si en alguno de estos textos estaba, o yo me lo acuerdo de otro lado, pero cuando habla del tema de la imitación, no sé si lo leyeron o no me acuerdo bien si lo mencionan en alguno de estos dos textos. Cuando habla del tema de la imitación dice que la imitación no es la copia, en realidad. Que alguien para poder imitar un comportamiento tiene que estar próximo a adquirirlo. ¿Sí? Esto lo podemos pensar en torno a esta internalización y a este concepto que él propone de zona de desarrollo próximo, que implica pensar en dos niveles de desarrollo. Ahora voy a ir por ahí. Pero en principio la internalización, la interiorización, consiste, él va a decir, en una serie de transformaciones. ¿Sí? Ahí él, dentro de esa serie de transformaciones, que si no me equivoco, las desarrolla en el capítulo 4, hacia el final, que habla de la interiorización, va a decir que una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y comienza a suceder internamente. ¿Sí? Que un proceso interpersonal, y acá ubicamos el origen social, ¿sí? Pasa a ser intrapersonal o intrasubjetivo.
pasa a suceder al interior del sujeto. Y que siempre estas transformaciones que implica esta internalización son el producto de procesos evolutivos. ¿Sí? Él va a plantear que la maduración y el aprendizaje están relacionados y que el aprendizaje motoriza cuestiones que tienen que ver con esta maduración y con estos procesos de desarrollo. Lo activa, ¿sí? El hecho de participar de situaciones de relación, de interacción con otros, pone en marcha, incide sobre los procesos madurativos del sujeto. No separa el cuerpo y la cultura, no separa lo natural y lo cultural. Para él, si bien tienen una legalidad diferente y no son lo mismo, forman parte de una unidad. ¿Mm? Bien. Entonces, bien, una frase que él plantea es: la internalización de las formas culturales de la cultura implica la reconstrucción de la actividad psicológica sobre la base de las operaciones con signos. ¿Sí? Es decir, estas operaciones psicológicas, estos signos van a modificar estas funciones para el hombre y van a posibilitar funciones cada vez más complejas. ¿Mm? Bien, bueno, la internalización ya lo explicamos, se entendió el tema del signo, bien, del gesto. Bien, otro concepto que describe y que le sirve, lo trabaja, si no me equivoco, fundamentalmente en el capítulo 6, ahí va a tomar aportes de diferentes corrientes, va a tomar, presten atención a eso. La primera que toma es los aportes de la psicología genética para ubicar su diferencia, su posicionamiento respecto a poder explicar la relación entre aprendizaje y desarrollo. De hecho, ese capítulo tiene un nombre que va por ese lado, ¿no? La relación entre el aprendizaje y el desarrollo. Sí, el título es esa, interacción entre aprendizaje y desarrollo. Bien. Entonces, va a tomar las maneras en que estas distintas corrientes, la psicología genética, el conductismo y la Gestalt, explican, ¿sí? En la presentación que yo les... ¿La vieron la presentación? La que yo les subí a la clase, ¿no? Bien, bueno, a ver si la... Hay una parte, después ustedes lo ven con el texto y se detienen en eso, en donde yo les pongo algunos esquemitas. Acá tienen una síntesis, pero bueno, por ahí sin la lectura y sin la clase no lo llegaban a entender, pero de algunos conceptos centrales de los que yo les estuve hablando hoy. Acá, cuando habla de la interacción entre aprendizaje, no les estoy mostrando nada, ¿no? No abrí para presentar, qué salame. Ahí va. Estaba mostrándoles sin mostrarles. Lo estaba viendo yo, es decir, solamente. Ahí va. Así lo ubican. Ahí sí estoy presentando. Bien. Ahora. No, acá lo tenía. Bien. Les decía que en esta presentación, donde, bueno, hay como una síntesis de conceptos, ¿sí? Y de algunas cuestiones que estuvimos trabajando hoy en la clase. En cierto momento se aborda el tema de la interacción entre aprendizaje y desarrollo. Y en esta parte donde dice A, B, C, lo que se está desarrollando son las teorías o las diferentes corrientes que este autor, que Vygotsky retoma, para explicar o para pensar
o cómo las distintas teorías explican esta interacción o relación entre el aprendizaje y el desarrollo, ¿sí? La primera, él la relaciona con la perspectiva de la psicología psicogenética, ¿sí? Y ahí habla de justamente de que el aprendizaje, ¿sí? Estaría supeditado al desarrollo, ¿no? Esta aproximación se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, es decir, que depende del desarrollo. El desarrollo o maduración se considera una condición previa del aprendizaje, pero nunca el resultado del mismo. ¿Y por qué toma estas distintas? Por ejemplo, en el caso, la segunda posición es a la que adhiere el conductismo, que va a decir, bueno, para el conductismo, por esta cuestión básicamente de que el desarrollo se reduce a la acumulación de todas las respuestas posibles, va a plantear que aprendizaje y desarrollo son lo mismo, ¿sí? Coinciden en todos los puntos. En la tercera posición toma los aportes de la Gestalt, con los que a mi gusto adhiere bastante, solamente que se va a diferenciar en lo que tiene que ver con este enfoque estructural que hace la Gestalt, en el sentido de que cuando se logra para la Gestalt un conocimiento o un saber respecto a cierto aprendizaje, se avanza en el desarrollo, o sea, dice, cuando se logra un paso a nivel del aprendizaje, se avanza 2 pasos a nivel del desarrollo. ¿Por qué? Porque esa cualidad estructural que el sujeto logra de alguna manera descubrir, le permite aplicarla a otros conocimientos que difieren en su naturaleza de este que fue el aprendido. Entonces, si lo llevamos a distintos esquemas, ¿sí? Acá aparecería representado, ¿sí? La explicación que cada una de estas teorías hace de esta relación. Y las toma para diferenciarse, ¿no? Él se va a diferenciar de estos abordajes y va, para hacerlo, a plantear un concepto que es el concepto de zona de desarrollo próximo. Él va a decir que para poder dar cuenta del desarrollo de un sujeto no es suficiente el tener en cuenta o el considerar lo que podríamos llamar el nivel real de desarrollo, ¿sí? El nivel real de desarrollo va a estar determinado por aquello que el niño logra o puede resolver de manera autónoma, de manera independiente. Hay como un ejemplo, ¿no, profe? Que pone de dos nenes, algo así. Salud. Sí, perdón. No pasa nada. Que pone dos nenes que tienen la misma capacidad mental de 8 años y que uno resuelve de una forma y otro de otra, algo así. Exactamente, dice, tomemos un ejemplo, a ver, esperen que lo busco, no me lo acuerdo. Tomemos un ejemplo, dice, son 2 nenes que tienen la misma edad mental, pero o sea, pertenecen al mismo periodo de desarrollo, o sea, podríamos decir, comparten este nivel real de desarrollo como un proceso madurativo o de conocimiento acabado, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando estos sujetos son asistidos por un adulto, por un compañero más capaz, en la resolución de un problema que todavía no pueden resolver de manera autónoma? Ahí podemos incorporar esta idea o este concepto de Brunner sobre el andamiaje en el aprendizaje, que tiene que ver con este otro que aparece andamiando estos aprendizajes que todavía no se terminan, o estos procesos que todavía no terminaron de madurar. Entonces, lo podemos pensar como dentro del aula, como esa guía que el docente va haciendo, acercando. Bueno, recién hablábamos de la peli y de la escena, en donde se empieza a trabajar, ¿sí? El tema del exterminio
y se empiezan a establecer algunos intercambios con la docente y en donde a partir de esto que podríamos decir es un nivel real de desarrollo o es un proceso acabado, o lo podemos pensar como estos esquemas previos que permiten al sujeto interpretar la realidad, el otro va andamiando, ¿sí?, el conocimiento a enseñar para que pueda ser construido, para que pueda ser apropiado, o para que un sujeto pueda de alguna manera reformular o reconstruir o reestructurar o modificar, transformar aquello o ampliar aquello que ya sabe, a través de facilitar herramientas, ¿no? Claro, eso iba a decir, ahí entran en factor las herramientas, claro. Claro, por ejemplo, una actividad en donde un docente inicia la actividad para que los estudiantes la puedan proseguir o puedan avanzar en eso, o tira ciertas pistas para la resolución de un problema. Entonces, bueno, acá lo encontré. Dice, tomemos un ejemplo sumamente sencillo. Supongamos que estoy investigando a 2 niños que entran en la escuela. Ambos tienen cronológicamente 10 años y 8 en términos de su desarrollo mental. Ahí dice, a ver, vamos a aclarar las palabras. Cronológicamente 10 años tienen 10 años de edad, ¿sí? 8 en términos de desarrollo mental, vamos a hablar del nivel real de desarrollo, ¿sí? Si yo les hago un test de inteligencia, pongámosle, la capacidad resolutiva que tienen corresponde a un nivel de 8 años en lo que hace al desarrollo mental. Dice, bueno, ¿puedo decir que tienen la misma edad mental? Por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que significa esto? Significa que ambos son capaces de resolver independientemente, por eso digo que esto sería el nivel real, tareas cuyo grado de dificultad está situado en el nivel correspondiente a los 8 años. Si me detuviera en este punto, o sea, si yo me quedara solo con esto, ¿sí?, daría pie a suponer que el curso de desarrollo mental subsiguiente y del aprendizaje escolar, ¿sí?, va a ser el mismo para ambos niños, porque depende de su intelecto, ¿no? Depende de su desarrollo como un proceso acabado. Ahora, ambos niños parecen ser capaces de manejar un problema cuyo nivel se sitúa en los 8 años de edad, ¿sí? De un modo u otro, si yo insto a los niños a que resuelvan un problema con mi ayuda, o si yo puedo andamiar o acercar herramientas para que resuelvan un problema más complejo que no pueden resolver por sí solos, bajo dichas circunstancias, resulta que el primer niño es capaz de manejar problemas cuyo nivel se sitúa en los 12 años, mientras que el segundo únicamente llega a los 9 años. Entonces, ahora, ¿son estos niños mentalmente iguales? Esta es la pregunta que hace, ¿no? Dice, se hizo evidente que ambos niños poseían la misma edad mental y que evidentemente el subsiguiente curso de su aprendizaje sería distinto. Esta diferencia entre 12 y 8, 9 y 8, es lo que denominamos la zona de desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad independiente de resolución de determinado problema, y el nivel de desarrollo potencial, que va a estar determinado por la capacidad del sujeto de resolver un problema asistido o en colaboración de un compañero más capaz. Compañero más capaz que puede ser un compañero, un par, un adulto, un padre, una madre, un docente, un tío, ¿sí? No importa quién. Simplemente es aquel que va a posibilitar la resolución mediante el uso o el andamiaje de esta adquisición, ¿sí? Entonces, el nivel real del desarrollo, lo que va a definir para él son los procesos madurativos acabados, ¿sí? Las funciones que ya han madurado,
los productos finales de ese desarrollo. ¿Sí? Cuando Piaget habla, por ejemplo, de los periodos del desarrollo intelectual, está hablando de este nivel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que define para Vygotsky esta zona de desarrollo próximo? ¿Sí? Define las funciones que todavía no han madurado. Define aquellas funciones que están potencialmente próximas a ser adquiridas por parte del sujeto. ¿Sí? Las funciones que en un mañana próximo van a alcanzar la madurez y que ahora se encuentran como una especie de estado embrionario. Como si dijera, bueno, una semilla es en potencia una planta. ¿Sí? Entonces, si el nivel de desarrollo real nos permite pensar en un desarrollo retrospectivo hacia atrás, la zona de desarrollo próximo nos va a permitir pensar en el desarrollo mental desde lo prospectivo, ¿sí? A futuro, como aquello que está próximo a adquirirse. Y es la zona de desarrollo próximo, va a decir Vygotsky, el instrumento que a nosotros nos va a permitir comprender el curso interno del desarrollo. ¿Por qué? Porque nos permite entender esto que él menciona como este fenómeno de internalización o de interiorización, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que pensar que el aprendizaje va a poner en marcha estos procesos y que a diferencia de pensar al aprendizaje subordinado al nivel de desarrollo, tenemos que pensar que el buen aprendizaje va a ser aquel que precede al desarrollo, ¿sí? En el sentido de que es un aprendizaje que despierta o que pone en marcha o que moviliza una serie de procesos evolutivos que no serían capaz de ser movilizados si no es por la interacción con otros, la cooperación, sino tienen como marco, ¿sí? o como posibilitador de esta adquisición y este desarrollo la participación de este sujeto en una práctica con otros, una práctica social. ¿Sí? Es, el aprendizaje se convierte de alguna manera en desarrollo mental y siempre es un fenómeno social, siempre es una práctica social. Y en este sentido, este aspecto del aprendizaje es un aspecto que es universal. Bien, entonces él lo que plantea es, no es una unidad, no son idénticos aprendizaje y desarrollo, pero sí forman parte de una unidad. Bueno, acá en este esquema se ve, por ejemplo, si lo están viendo ustedes, estos niveles de desarrollo que plantea y cómo la zona de desarrollo próximo se ubicaría entre este nivel real y este nivel potencial. Y después yo acá puse algunos ejemplos del uso del lenguaje y cómo el lenguaje funciona organizando el comportamiento y modificando internamente al sujeto, ¿no? Por ejemplo, dice, Tania de 4 años juega a Simón Dice. ¿Saben del juego este de Simón Dice? Porque algunos no lo conocen. Sí. Sí, bien. Entonces, Tania de 4 años juega a Simón Dice con sus amigos, hace diferentes cosas sin importar si Simón las ha dicho o no. O sea que hace cualquier otra cosa. Pero cuando repite en voz alta para sí mismo lo que Simón dice, es capaz de acoplarse al juego y hacer la mímica correcta en el momento adecuado, ¿no? Simón dice que tocamos el acordeón. Simón dice que... Bueno, cuando ella acompaña, repitiendo en voz alta para sí mismo lo que Simón dice, o sea, el lenguaje acá y el hecho de poder repetir o que el lenguaje de alguna manera acompaña la acción y organiza ese comportamiento. Eso que el
el lenguaje organiza, no es sin el lenguaje, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Ahí la función que tiene. O cuando alguien está aprendiendo algo nuevo y a veces va diciendo o va enunciando, aunque sea en lenguaje interno, los pasos o lo que va haciendo, ¿no? Como para poder... Claro, dale, sí. sí. No, lo que sentía, claro, eso lo que estás diciendo, sentía como que lo exteriorizaba, en el ejemplo, digamos, ¿no? En este caso. Sí, Sí. Dale, decime. No, que cuando uno va, está como adquiriendo algo, sí, como que mentalmente lo va, como que, sí, con el lenguaje uno lo va repasando, no sé si está bien dicho. Lo repasa, claro, mentalmente, y que ahí como que de alguna forma el lenguaje es instrumento de ese pensamiento en ese momento. Juan de 6 años de edad escucha este está bueno también. Juan de 6 años de edad escucha el cuento que lee el maestro y sabe que el maestro le va a pedir a alguien del grupo que lo vuelva a contar. Se concentra lo suficiente y hace un dibujo mientras escucha. Más tarde, este dibujo lo ayuda a recordar el cuento. Acá también, ¿no? El lenguaje, el dibujo como esto que habíamos visto, ¿no? Como la función simbólica que tiene en el sentido de que no es la cosa en sí, sino la representación de la cosa. Cuando veíamos en el preoperatorio, ¿no? De qué manera se expresaba esta capacidad de representar lo que no estaba, o esta función semiótico-simbólica, uno de los comportamientos que aparecía a esa edad tenía que ver con el dibujo, justamente. Bien, mucha información. No sé, dudas, preguntas. ¿Se entendió más o menos? Sí, ahora sí. Está muy claro. Sí, hay que leer un Lo, poco. lo había leído y subrayé todo lo que como para releerlo de nuevo, ¿viste? Pero ahora con cosas que se aclararon quedó bastante claro. Bien, igual hagan una cosa, vuelvan a la lectura, ya hagan una lectura completa de los dos, vayan avanzando con el trabajo. Utilicen, yo lo que les propongo, digo, porque estamos cortos de tiempo, es que vayan utilizando como diferentes puntas para empezar a ya integrar los contenidos de esta materia, ¿no? Por ahí pensarlo desde las escenas, volver al texto y detenerme en estos conceptos que yo les señalé, guíense por la presentación, ahí están los conceptos centrales de la teoría sociohistórica, y escríbanse las preguntas o lo que no se entendió, hay seguramente cosas que por ahí a mí me quedaron por fuera en la explicación, pero anótense las preguntas y la semana que viene podemos encontrarnos en el chat, o si quieren hacer un meet, yo no tengo problema. Yo los hago quincenales por las posibilidades de ustedes, pero sería bueno que sí se conecten para aclarar dudas, para, no sé, ir pensando algunas cuestiones, pero yo creo que las escenas sirven para pensar estas cuestiones, bueno, por eso se eligió esa película y por eso seleccioné esas escenas, y después, nada, las preguntas, ¿no? Porque a veces se entiende como la explicación y después uno va a la clase, uno va al texto y resulta que algunas cuestiones son algo confusas, entonces, bueno, voy a detener esto. Para aclararlo,